Pablo en Corinto. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto. Y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando éstos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, yo, limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla, y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo, y le llevaron al tribunal, diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos, si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras, y de nombres, y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Efeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos, diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros, si Dios quiere. Y zarpó de Efeso. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia, y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Apolos predica en Efeso. Llegó entonces a Efeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron, y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las Escrituras que Jesús era el Cristo. Introducción, un capítulo lleno de vida. El capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles nos abre una ventana poderosa a la vida misionera del apóstol Pablo, al crecimiento de la Iglesia en medio de la oposición y a la formación de nuevos líderes como Apolos. Cada versículo es una oportunidad para meditar sobre el llamado, la fidelidad, el servicio y la guía de Dios en cada paso de nuestras vidas. Este devocional busca llevarnos a una comunión más íntima con el Señor, recordándonos que no estamos solos, que nuestra labor tiene fruto y que Dios prepara todo con sabiduría. Pablo encuentra a Aquila y Priscila, un llamado al trabajo compartido. Pablo llega a Corinto y se encuentra con Aquila y Priscila, una pareja de creyentes que habían sido expulsados de Roma. Lo notable es que trabajaban en lo mismo que Pablo, hacer tiendas. Esta coincidencia divina los unió no solo en el trabajo sino en el ministerio. El Señor muchas veces une a las personas a través de habilidades comunes para propósitos eternos. El trabajo secular no está separado del llamado espiritual. ¿Estás dispuesto a permitir que Dios use tu oficio para abrir puertas para el Evangelio? La iglesia en la casa, hospitalidad como ministerio. Pablo vivió con Aquila y Priscila. Esta hospitalidad no fue un simple acto social, fue un acto ministerial.
Su casa se convirtió en base misionera, en espacio de descanso y posiblemente en lugar de predicación. La hospitalidad es un don que puede transformar vidas. Al abrir nuestras puertas, abrimos también el corazón al mover de Dios. Aplicación: ¿qué tan dispuesto estás a abrir tu casa y tu tiempo al servicio del reino? El rechazo no detiene la misión. Pablo predicaba cada sábado en la sinagoga. A pesar de su sabiduría y experiencia, fue rechazado por muchos judíos. Pero no se desanimó, se volvió hacia los gentiles. Reflexión: el rechazo no es señal de fracaso. A veces, es la puerta hacia el siguiente paso en la voluntad de Dios. ¿Estás dispuesto a seguir predicando, aunque la respuesta no sea la que esperabas? Sacudir el polvo, una actitud firme en la fe. Cuando Pablo declara, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza, me iré a los gentiles, está actuando con decisión espiritual. No con desprecio, sino con fidelidad a su llamado. A veces, debemos saber cuándo seguir y cuándo movernos. Ser fiel no siempre significa permanecer en el mismo lugar. Señor, dame discernimiento para saber cuándo insistir y cuándo avanzar. Dios abre otra puerta, justo al lado. Tras el rechazo, Pablo va a la casa de Ticio Justo, un hombre temeroso de Dios, cuyo hogar estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, cree en Cristo. A veces, la respuesta está justo al lado del rechazo. La puerta que Dios abre puede estar donde menos lo imaginamos. Estás viendo las puertas que Dios ya abrió mientras lamentas las que se cerraron. Visión en la noche: no tengas miedo. En medio de la oposición y el cansancio, el Señor se le aparece a Pablo en visión. Le dice: no temas, yo estoy contigo, tengo mucho pueblo en esta ciudad. En los momentos más oscuros, Dios habla claro. Su presencia es nuestra fuerza. ¿Qué te está diciendo Dios hoy que te anime a seguir adelante? Señor, que tu voz ahogue el ruido del temor y me llene de paz. Permanecer donde Dios manda. Pablo se queda en Corinto 1 año y medio. Fue tiempo de enseñanza, formación y consolidación de la iglesia. La obediencia trae estabilidad. No hay lugar más seguro que donde Dios nos quiere. ¿Estás dispuesto a quedarte en la tarea, aunque sea difícil? La acusación ante Gallo: protección divina inesperada. Los judíos llevan a Pablo ante el procónsul Gallo, pero éste se niega a juzgarlo por asuntos religiosos. Incluso el pueblo se levanta contra los acusadores. Cuando obedecemos a Dios, Él pelea nuestras batallas. A veces usa incluso a los que no creen para protegernos. Oración: gracias, Señor, porque tú me defiendes incluso cuando no lo veo. Votos, promesas y despedidas. Pablo se despide con un voto y viaja a fortalecer a las iglesias. No se detiene. Su vida es una constante entrega y obediencia. El llamado de Dios es constante. La fidelidad requiere movimiento, compromiso y visión. Es un compromiso vivo con Dios que te impulse cada día. Llega Apolos, un nuevo instrumento de Dios. Apolos es un hombre elocuente, conocedor de las Escrituras y fervoroso. Pero aún le faltaba entender completamente el Evangelio. El conocimiento es importante, pero la revelación del Espíritu es esencial. Apolos estaba dispuesto a aprender. ¿Qué tanto valoras el aprendizaje espiritual? ¿Estás abierto a ser corregido y guiado? Priscila y Aquila enseñan a Apolos. La misma pareja que ayudó a Pablo ahora toma bajo su ala a Apolos. Con sabiduría y humildad, le explican más exactamente el camino de Dios. Todos necesitamos mentores. La madurez espiritual también se alcanza guiando a otros. Señor, dame sabiduría para enseñar y humildad para aprender. Apolos predica con poder. Apolos, ya fortalecido y mejor instruido, predica con valentía y confunde a los judíos con la Escritura, demostrando que Jesús es el Cristo. La preparación más la fe producen un ministerio poderoso. El Señor usa nuestras capacidades, pero las llena con su Espíritu. ¿Estás dispuesto a dejar que Dios te use con poder para defender su verdad? Recapitulación, lecciones del capítulo. Dios une propósitos a través del trabajo, Pablo y Priscila. El rechazo no detiene la misión. Dios nos habla en los momentos clave. La enseñanza y el discipulado son vitales para el crecimiento espiritual. La fidelidad trae fruto y expansión del reino. Oración final: hazme fiel como Pablo, enseñable como Apolos.
Señor, gracias por este capítulo que me habla con tanta claridad. Quiero ser fiel como Pablo, valiente en medio del rechazo, obediente a tu voz. Quiero trabajar con otros en unidad como Priscila y Aquila, abrir mi casa, abrir mi corazón. Dame la humildad de Apolos para aprender y la sabiduría para enseñar. Aun cuando no vea el fruto inmediato, ayúdame a confiar que tú estás obrando. Guía cada paso de mi camino para que mi vida sea una proclamación constante de que Jesús es el Cristo. En el nombre de Jesús, amén.